¿Qué te pasa? Soltala, dale. Soltala, por favor, vos estás diciendo tanto, lo vas a hacer por tu trabajo. Ciudad Universitaria. Seguridad de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo agrede a estudiantes por colgar una bandera de Palestina. Bueno, muy bien, y para hablar de este tema tenemos el gusto de tener en comunicación a Gabriel Sibinian, sociólogo y coordinador de la Cátedra Libre de Estudios Palestinos Eduard Said en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Gabriel, bienvenido al programa. Muchas gracias, Mariano, por la invitación y a disposición. Gabriel, como una persona ligada a la universidad pública, ¿qué te genera ver este tipo de imágenes, esta represión? Bueno, indignación como primer medida por el uso de violencia para una manifestación pacífica, en definitiva se trataba de eso, y mucho más si esa manifestación pacífica tiene que ver con la solidaridad con un pueblo que está padeciendo un exterminio. Así que podemos decir una doble indignación porque es el avasallamiento de los derechos de las y los estudiantes a través de la violencia, por supuesto, y mucho más en el contexto que se da, que tiene que ver con coartar esa libertad de expresión para algo que es absolutamente necesario, como es manifestarse en forma solidaria para con el pueblo de Palestina, que, como decía, está enfrentando ni más ni menos que un exterminio. Ahora, también, digamos, esto tiene que ver también con lo que sucede en el contexto de una Argentina donde hemos visto lo que ha pasado, por ejemplo, con la hinchada de All Boys, ¿no? Que también ha sido increpada por manifestarse en contra del a favor del pueblo palestino. Y, digamos, también, de alguna forma se traslada esa política del mismo de prohibir los símbolos nacionales palestinos, ¿verdad? Bueno, no en vano la figura de la sandía que se ha popularizado, yo diría casi universalizado en estos tiempos, surgió históricamente en los territorios palestinos ocupados, justamente porque es política del Estado de Israel, justamente avanzar sobre cualquier forma de expresión colectiva que afirme la identidad palestina, en el territorio palestino ocupado, por supuesto, pero también sus acólitos, sus regímenes cómplices, podemos decir a esta altura, sin temor a equivocarnos, continúan con esa misma política. Em, la bandera y cualquier otra simbología, la kufíe, bueno, podemos hablar de cualquier otra de las expresiones culturales, en tanto son reprimidas, justamente están simbolizando que hay un pueblo que existe y que tiene el derecho a la autodeterminación y tiene el derecho, en definitiva, a poder regir sus propios destinos, ¿no? Así que forma parte de la misma lógica, ¿no? De reprimir cualquier manifestación identitaria o que porte los símbolos identitarios del pueblo palestino, tiene que ver con la negación del propio pueblo palestino o en su defecto con la negación de los derechos de ese propio pueblo. Ahora, Gabriel, en estas últimas semanas se ha visto que más ONGs y, bueno, expertos en ello han precisamente ratificado esto que, de todas formas, el pueblo palestino viene denunciando desde 2023, que esto es un recrudecimiento de por un lado, digamos, está esta cuestión, ¿no?, de que hace falta la validación de Occidente, como si la palabra del pueblo palestino no tuviera validez del todo. No, bueno, nosotros tenemos que decir que y por otro lado también, a pesar de eso, la impunidad continúa intacta. Sí, es tal cual, Mariano, es como vos decís. El propio término Nakba, que bueno, ahora ya es de uso corriente, inclusive en el ámbito académico, fue acuñado en 1948 por un intelectual palestino, Constantine Sureik, y luego cuando los académicos israelíes lo tomaron, bueno, enhorabuena que hayan hecho, pero de alguna manera lo validaron y lo legitimaron para el mundo académico. Y lo mismo pasa con esta categoría de bueno, nosotros muy modestamente desde la Cátedra de Estudios Palestinos lo venimos denunciando prácticamente desde nuestra propia creación. Es un detalle y es algo menor, pero fueron los propios palestinos, efectivamente, como vos decís,
y concretamente la Universidad de Birzeit, que a 2 semanas de los ataques que se produjeron con posterioridad al 7 de octubre, hizo un llamamiento a la comunidad universitaria toda, a nivel internacional, para expresarse, para denunciar y para no ser cómplices de justamente en el marco de el recrudecimiento del ciclo de violencia continua implica un proyecto colonial en curso. Bueno, ellos ya advertían a 2 semanas que lo que estaba en ciernes era una etapa de exterminio de un genocidio. Y luego de ahí en más, bueno, en la denuncia de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia, que tiene un enorme valor, que se está procesando, se está sustanciando ahora mismo, los informes de Francesca Albanese, ¿no? Funcionaria del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, relatora especial para los territorios palestinos ocupados, la asociación de informes, los tres, Anatomía del Genocidio, el como supresión colonial y de la economía de la ocupación a la economía del genocidio, valiosísimos. Y luego, bueno, sí, como vos bien decías recientemente, bueno, Amnesty Internacional también, Human Rights Watch en 2024, diciembre de 2024, y ahora ya los expertos la principal asociación internacional de investigación sobre genocidio lo ha dicho hace muy poco tiempo, hace escasos días, las propias organizaciones de derechos humanos israelíes, B'Tselem, Médicos por los Derechos Humanos, inclusive Cáritas Internacional en un documento plantea que se está violando la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Bueno, ahora sí, parece ser que este término, que tiene un enorme peso simbólico, jurídico, político, moral, hace a la cuestión de Palestina, lamentablemente, por supuesto que lamentablemente, pero esto está denunciado muy tempranamente, a escasos días, alrededor del 20 de octubre del 2023 estaba este llamamiento. Así que siguen funcionando esos mecanismos a través de los cuales parece ser que es la palabra de Occidente la que valida la denuncia de un pueblo que accede a la verdad a través del sufrimiento. La verdad no es lo que nosotros decimos, la verdad es lo que los palestinos enuncian. Ellos acceden a la verdad más allá de la racionalización o de la conceptualización que se pueda hacer. Acceden en su propio sufrimiento. Así que bien utilizado el término y enhorabuena también que desde aquí podamos utilizarlo y denunciarlo como corresponde. Ahora, Gabriel, hemos visto que uno de los componentes más fuertes, bueno, inclusive más aberrantes, se puede decir, ha sido el aspecto de la deshumanización de los palestinos precisamente para perpetrar esto. Pero además, lo que se está viendo en las redes sociales israelíes, no solo de soldados israelíes, influencers israelíes, es como una suerte de exaltación de la crueldad directamente, de validar esto que se está haciendo. Y la pregunta es, ¿qué crees que están buscando con esto? Porque uno realmente lo ve y inclusive puede sospechar de que parece a propósito, ¿no? Sí, Mariano, yo creo que eso es, mira, eso que vos decís para mí es muy importante, por los hechos en sí, por la cuestión de Palestina, pero por la humanidad en su conjunto. Em, que se puedan visibilizar, que ya no se oculte, que se alardee, que se divulgue justamente ese tipo de expresiones, es sumamente preocupante porque lo que uno puede inferir es que lo que están intentando es justamente abatirnos, desde ya que a los propios palestinos, pero también a todos aquellos que denunciamos como que estas denuncias no tienen ningún sentido, que van a seguir haciendo estas atrocidades porque no les interesa el juicio moral, ético del conjunto de la humanidad, y en definitiva que terminemos normalizando y que terminemos aceptando o promoviendo posturas de indiferencia ante los crímenes que se transmiten en directo. Rita Segato, la antropóloga reconocida del movimiento feminista, hace unos meses dijo de manera provocativa que ella renunciaba a la condición de humana si la humanidad era esto, era la barbarie desatada sobre Gaza, como una forma justamente de llamar la atención al respecto. Y dijo que en realidad crímenes como estos ya habían sucedido, pero que se ocultaban, ¿no? Claro. Y en todo caso se conocían con posterioridad a los hechos. Esto se está transmitiendo en vivo y en directo y uno piensa y teme que en realidad el objetivo, más allá de la cuestión de Palestina en sí misma, sea que la humanidad se acostumbre a este tipo de barbarie, a este tipo
inferiorización, de deshumanización, que si se aplica en Palestina y que finalmente no merece y no alcanza ningún castigo y se sanciona con la impunidad, bueno, en definitiva sea un modelo civilizatorio. Así que eso es sumamente preocupante, sumamente preocupante. Por supuesto que en relación al hecho en sí, esto es posible porque hay un movimiento político, una ideología y en definitiva un Estado asentado sobre una ideología supremacista, ¿no? Que lo ha sido siempre. Una ideología supremacista, una ideología colonialista, una ideología y un movimiento político que llegan a una tierra no para convivir con el nativo, todo lo contrario, para expropiarlo, para expulsarlo y para implantar población foránea. Si no, no se puede entender, ¿no? No es una deriva no deseada, a eso me quería referir. Pero digo, estos son los dos niveles de análisis, uno en relación a la cuestión de Palestina en sí misma, otro a la relación con nuestra humanidad. No podemos acallarnos frente a esa barbarie, bajo ningún punto de vista, podemos hacer silencio ni ser indiferentes. Ahora, Gabriel, lo que hemos visto también, afortunadamente, ¿no? A lo largo de estos casi 2 años, de una manifestación popular enorme de los pueblos, precisamente del mundo. Y, digamos, hay una suerte de campaña para contrarrestar esto muy fuerte. Días atrás hemos conocido la noticia de un acuerdo entre la empresa Google y el régimen israelí, que allí empezó de nuevo a dar vueltas el término Hasbara. Entonces te quería preguntar, para explicarlo, sobre todo a la gente que nos ve, ¿en qué consiste esto? Bueno, en general hay una Hasbara tiene que ver con el desarrollo de la divulgación y la propaganda, en definitiva, del sistema israelí, del sistema de difusión ideológica israelí, em, justamente en función de las críticas que viene recibiendo el Estado de Israel por sus políticas continuas que lleva décadas, desde el propio inicio de la Nakba, sobre el pueblo de Palestina. Em, Tiene múltiples formas, pero en definitiva se puede reducir al chantaje retórico consabido que todos aquellos que trabajamos en la cuestión de Palestina, que estudiamos, que investigamos, que nos organizamos, conocemos de sobremanera el chantaje que tiene que ver, insisto, con establecer una sinonimia entre un Estado, que es el Estado israelí, un movimiento político, que es el, ¿no? Que es aquel que ideó, que llevó adelante y que sostiene hoy este Estado, no solamente en el Estado de Israel, sino esparcidos a través de sus organizaciones en el mundo, en su organización es internacional. Bueno, las críticas a ese Estado, justamente porque está llevando adelante hoy ya la etapa de exterminio, un proceso social, pero que ha violado sistemáticamente los derechos humanos del pueblo palestino desde su propia constitución, la crítica a una ideología que genera finalmente un movimiento político que es supremacista, colonialista, racista, fascista, como lo caracterizó la propia OLP en el año 1964, un movimiento cuyos métodos y cuyos objetivos se emparentan con el fascismo. Bueno, las críticas a estas dos expresiones estatales e ideológicas se pretenden emparentar con una crítica o una animadversión en contra de una comunidad religiosa o étnico-cultural, como se quiera definir el judaísmo, o incluso hasta nacional, si se quisiera definir en los propios términos que lo define, ¿no? Una cosa es un Estado, otra cosa es un movimiento político, otra cosa es una religión o un grupo étnico-cultural o hasta una propia nación, si se aceptara esta definición, y luego todavía aún más absurdo emparentar con la crítica a un eh, conjunto de lenguas que hablan distintos pueblos, entre los cuales están los propios árabes, que son las lenguas semíticas, ¿no? Así que la Hasbara y la maquinaria de propaganda vienen en desarrollo desde hace mucho tiempo. Por supuesto que en estos tiempos en donde arrecian las críticas porque la barbarie desatada sobre Gaza y sobre los territorios palestinos ocupados, incluyendo Cisjordania, por supuesto, y Jerusalén Oriental, son tan evidentes, bueno, se recrean esos mecanismos, pero en definitiva la matriz es esa, ¿no? Emparentar la crítica a un Estado o a un movimiento político con una cierta animadversión sobre una comunidad étnico, religioso, cultural o incluso hasta nacional, si lo definimos, insisto, en términos o un conjunto de comunidades que hablan una lengua que es las lenguas semíticas. Absurdo por donde se lo mire, fue eficaz durante mucho tiempo, hoy en día pierde absoluta legitimidad. Ahora, por último, Gabriel, me gustaría que hablemos de esta flotilla
de la Libertad, Sumud, ¿no? Que está yendo hacia Gaza, pero que esta vez es muy numerosa. Hay inclusive argentinos que están allí a bordo, diputados, bueno, y representantes y demás. Y es importante porque ante la inacción de la llamada comunidad internacional, ¿no? De gobiernos y demás, son los pueblos los que están tratando de hacerse llegar no solo su voz, sino concretamente la ayuda a Gaza, ¿verdad? Es tal cual como vos decís, Mariano, están ejerciendo el rol que debía ejercer la comunidad internacional organizada, ¿no? Eh, el romper el bloqueo que siempre es bueno recordar, no comenzó el 7 de octubre del 2023, ya se llevaban 17 años de bloqueo sobre la franja de Gaza, y Cisjordania también está bloqueada porque se ha construido un muro que ha sido decretado por opinión consultiva ilegal por la Corte Internacional de Justicia. Cisjordania también está bloqueada, no hay posibilidad de entrar o salir de esos territorios sin autorización del Estado ocupante. Bueno, lo que no hace la comunidad internacional de llevar la ayuda humanitaria, de concretar acciones sobre el territorio, lo están haciendo un conjunto de embarcaciones, de ciudadanos del mundo, creo que son algo más de 300 personas, que representan a un movimiento solidario vastísimo, como lo podemos ver en las distintas movilizaciones en cada uno de los rincones del planeta. Es muy importante esa visibilización de lo que está pasando, es un reforzamiento justamente de eso, y también que los propios palestinos sepan, porque no están aislados, por más que obviamente no se ha logrado alcanzar ninguna solución, pero la comunidad internacional, los pueblos del mundo, en su enorme mayoría, simpatizan, empatizan y sufren con el dolor del pueblo de Palestina. Bueno, esto es una expresión solidaria más, muy importante. Ojalá alcance su fin, que es en definitiva llegar a las costas de Gaza, alcanzar esa ayuda humanitaria, y si no lo lograra, ojalá que no sean agredidos, que no sean atacados, como ha sucedido con las flotillas anteriores, que incluso han terminado con el asesinato, como en el Mavi Mármara, de los propios integrantes. Así que eh, mis saludos para ellos, en realidad nuestros saludos para ellos, los esperamos que cumplan con su misión y que vuelvan a salvo. Y bueno, ya nos contarán respecto a esa experiencia, porque como vos bien decís, hay argentinos y argentinas que están allí, algunos diputados como Juan Carlos Giordano, como Celeste Fierro, entre otros, ¿no? Gabriel, te agradecemos muchísimo por este tiempo y bueno, siempre particularmente agradecidos con vos por tus palabras y la inspiración para seguir luchando por una Palestina libre, porque lo haces no solo desde el convencimiento, sino también desde el saber académico que es tan importante. Así que muchísimas gracias. No, muchas gracias, Mariano, a vos, al programa, a disposición, y la tarea de ustedes también tiene la importancia que vos estás destacando para la tarea académica, la tarea de la prensa es fundamental, la tarea de todos los organismos, de todos los colectivos que están trabajando y de todos los individuos es muy importante, cada uno de su frente, y es importante que redoblemos esfuerzos. Leí hace poquito que el mundo nos va a preguntar, o nosotros mismos nos vamos a preguntar dentro de un tiempo dónde estábamos cuando estaba desatándose esta barbarie. Bueno, aquí estamos y es nuestro lugar y lo seguiremos haciendo. Hasta la próxima, estimado Gabriel. Hasta la próxima, Mariano. Muchísimas gracias. El Frasco. Medios sin cura.